Esta presentación para nosotros es muy importante. Para la Cámara y para toda la industria, el consumo interno es un segmento que hay que analizar. Está creciendo. El año pasado Euromonitor nos dio una fotografía bastante comparativa de la situación peruana en el mundo, con datos muy agregados. Esa presentación hizo que varios nos preguntaran qué pasa exactamente en los hogares peruanos, qué café se consume, dónde se compra, en qué edades, en qué niveles económicos. Fueron varias preguntas que nosotros buscamos quién nos podría responder y encontramos en Kantar, una empresa que hace seguimiento a hogares y que es líder en panel de consumo, para saber exactamente qué está pasando en el consumo dentro del hogar. Hoy, Gonzalo García de Kantar nos va a hacer una presentación de una radiografía de cómo está el consumo de café en el hogar en las variables que más nos interesan mucho, que es soluble y grano molido. Cómo se da, cómo se diferencia, qué implica, qué se explica. Para comentar la presentación de Gonzalo, nos acompañan los gerentes comerciales tanto de Romex, que tiene Cafetal 338, y Juan Grandes de Altomayo. Gustavo de Lama y Juan Grandes van a ser los comentaristas sobre la presentación de Kantar, las dos empresas líderes en el mercado de café en el Perú. Entonces, sin más, recibamos a Gonzalo y gracias por tu presentación. Gracias a ti, David, y gracias a la Cámara. Me gusta mucho el nombre del evento de hoy, Oportunidades en Entornos de Crisis, porque justamente es lo que quiero que quede claro el día de hoy, que en el mercado de café, que es lo que vamos a ver hoy día, hay oportunidades, ¿no? Y bueno, voy a comenzar primero explicándoles qué es Kantar World Panel. La división World Panel es la división encargada de un panel de hogares dentro de nuestra empresa. ¿Qué es un panel de hogares? En realidad es una muestra constante a lo largo del tiempo, y lo que hacemos es ir todas las semanas a recabar qué es lo que el hogar compra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta es nuestra ficha técnica. En realidad tenemos una muestra bastante amplia de 3.800 hogares con una cobertura del Perú urbano del 72%. Esto hay que tenerlo bien claro, es Perú urbano, ¿de acuerdo? Y aquí esto es muy importante, entender cómo es el registro que nosotros hacemos, porque en base a eso es que yo les voy a hablar hoy día de la categoría de café. ¿Qué es lo que hace una encuestadora? Va al hogar y recaba todo lo que ha comprado el hogar durante una semana. ¿Ok? Entre ellos, obviamente, cae la categoría de café. ¿De acuerdo? ¿Qué hace? Además, se registran los códigos de barra, se registra cualquier producto que sea a granel, y en base a eso comenzamos a sacar algunos indicadores que son los que van a enriquecer la presentación del día de hoy. ¿Ok? Importante nuevamente repetirlo, disculpen que sea incisivo en esto, estamos hablando de lo que es el consumo o compra del hogar, estamos dejando por fuera todo lo que es consumo fuera del hogar, cafeterías, restaurantes. Entonces, sin más, primero les voy a hablar un poquito de cómo viene la canasta de consumo. Nosotros en Kantar venimos relevando casi 90 categorías, entre ellas café, ¿de acuerdo? Y esta es la tendencia trimestral que vemos en el desarrollo tanto en volumen como en valor. En valor es el verde más oscuro y en volumen es el verde agua. ¿Qué es lo que tenemos? Que la canasta de Kantar World Panel se viene recuperando. Si ustedes ven, tenemos un bache súper fuerte en el 2017 y 2018, pero ya hacia finales del 2018 nuestra canasta se comienza a recuperar. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque la categoría de café está aportando el crecimiento, y si esto se sigue dando y volvemos a indicadores como los teníamos al 2012, café va a caer en la bolsa y va a seguir creciendo, y eso va a ser muy importante. Estas son las canastas que nosotros dividimos dentro de nuestras categorías, ¿no? Y nosotros, ¿dónde estamos? En bebidas. El año 2018 ha sido un año complejo para las categorías, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos acá? Que las bebidas, que obviamente están muy influenciadas por lo que es gaseosas, ¿de acuerdo? Cierran en una contracción, perdiendo frecuencia, que es cada cuánto va un hogar a comprar estas categorías, y perdiendo ticket, que es cuánto desembolsa cada vez que yo voy a un punto de compra a comprar una bebida. Caso contrario es lo que sucede con café. Acá tenemos de las principales categorías que tenemos en la canasta de bebidas, y como podrán ver, las bebidas calientes, que en realidad todavía representan menos del 30% dentro de nuestra canasta, entre ellas está café, aquí en tercer lugar, y café está aportando positivamente. Esto es bueno, ya más adelante voy a ahondar en ello, pero sí es importante ver que café aporta, ¿no? Y además, ¿cuál es la participación de café por niveles socioeconómicos? Este es el share, o bueno, cuánto representa café dentro del total de gasto que se hace en las categorías de bebidas. ¿A qué me refiero? De cada 100 soles
que desembolsa un hogar en bebidas, casi 14 soles se queda en café, ¿ok? Es decir, el otro porcentaje se queda en agua, en gaseosas, en tés, cocoas, chocolates, etc. Y la división por niveles socioeconómicos, que es muy importante porque en adelante vamos a ver que la categoría tiene muchas oportunidades diferenciadas por segmentos a nivel de niveles socioeconómicos, ¿no? En el nivel AB, donde vamos a ver en adelante que el molido y tostado se hace más relevante, es donde café representa un poco más y tenemos todavía como categoría oportunidades de desarrollarnos en los demás niveles socioeconómicos. Y ahora hablando de café, vamos a comenzar con una mirada súper interesante, que es cómo se desarrolla el mercado de café en Perú versus otros países de la región. Tenemos a México, Argentina, Ecuador y Bolivia. ¿Qué es lo que tenemos? La penetración, es decir, del total de hogares que nosotros representamos, ¿cuántos compran café? Prácticamente todos. Nosotros estamos muy bien a ese nivel, el único que está por encima es Ecuador, ¿no? Y México. La frecuencia, es muy interesante ver esto. El Perú es el país que tiene mayor frecuencia en ir a un punto de venta a total categorías, no solo a café. Y si vemos café, también estamos únicamente ligeramente por debajo de Ecuador. ¿Cuál es el problema, por así decirlo, o la oportunidad para nosotros? El consumo medio. El consumo medio en este caso es cuántos kilos de café, independientemente del tipo de café, se compran en cada país. Un hogar compra en Perú 700 gramos de café. ¿Cuánto compran en Ecuador? 1,8 kilos. Okay. Ecuador tiene una población que es casi la mitad del Perú, casi tiene el mismo nivel de valor la categoría y además consumen muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y aquí les dejo la primera idea, es nosotros tenemos que aumentar el consumo. ¿Okay? Porque nosotros tenemos mucha oportunidad para poder igualarnos a países de la región. Y si lo vemos por segmentos, tenemos una Argentina que es prácticamente todo molido y tostado, un Ecuador que prácticamente está llegando al 50 y 50, así como Bolivia, y en Perú, tanto en volumen como en valor, el molido tostado todavía representa el 20% o un poquito menos, ¿no? Entonces, aquí nuevamente igual vamos a encontrar oportunidades para los dos segmentos, pero sí es importante ver esto, ¿no? Que el molido tostado todavía no ha logrado desarrollarse mucho y vamos a ver las diferencias también en cuántos hogares están comprando molido tostado. En realidad, menos de 4 de cada 10 hogares compran molido tostado, mientras soluble prácticamente todos, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a encontrar algunas oportunidades. Y entrando al mercado peruano. Esta es nuestra principal forma de mostrar la información de Kantar World Panel. Esto se lee de abajo hacia arriba, así que les voy a hacer una lectura rápida. La penetración es del 100%, cuántos hogares compran la categoría café. El total de hogares es nuestra proyección a nuestro universo, ¿de acuerdo? La frecuencia es cada cuántas veces va al punto de venta a comprar café. La compra por acto o volumen por acto es cuánto volumen estoy comprando de café, ya sea molido, tostado o soluble. Y el gasto por acto es cuántos soles yo desembolso por esa compra, ¿no? Entonces, si hacemos una forma rápida, yo estoy desembolsando más o menos 2 soles 80 por 25 gramos de café, ¿no? Obviamente los precios están incluyendo un molido tostado y un soluble, y por eso de repente algunos precios van a ver que son extraños en algunos casos, ¿no? Entonces, hacia arriba lo que tenemos es la compra media de un hogar. En un año, ¿cuántos kilos compra un hogar de café? Y es lo que les comentaba, 700 gramos, 733 en un año, que es bastante bajo. Si nosotros lo llevamos a nivel de tazas, no sé, una taza más o menos 20 gramos de café son 40 tazas al año, no es nada. 40 tazas de café al año no es nada, cuando en teoría podríamos tomar hasta 3 tazas de café sin que nos afecte la salud, por así decirlo, ¿no? Y eso nos hace, no sé, más de 900 o más de 1000 tazas de café al año, ¿no? Entonces, esto es por donde nosotros podemos accionar. Esta es la tendencia del volumen de la categoría, ¿de acuerdo? Nosotros vemos que el 2018, como vimos antes, está en crecimiento. El 2018 tiene un crecimiento un poco más estable que años pasados. ¿Qué es lo que vemos? Los crecimientos están acompañados de picos, además de la clara estacionalidad que tiene la categoría, pero estos picos en el 2018 son un poco más estables. Solamente tenemos el pico de estacionalidad y después el crecimiento es bastante estable. Esto nos llama mucho la atención y nos da en realidad mucha tranquilidad, porque es una categoría que poco a poco se va haciendo un poco más, ¿cómo decirlo?,
habitual para el hogar y hace que estos crecimientos sean un poco más estables y nos ayude a poder generar visión hacia adelante, porque si tenemos picos es un poco más difícil accionar, pero esto nos ayuda a poder accionar adecuadamente. Si nosotros vemos el comportamiento de las ciudades, nosotros lo que estamos haciendo es un análisis de qué es lo que ha pasado con las ciudades en base al censo. Más allá de los dimes y diretes que hubieron con el censo, tenemos que algunas ciudades crecieron mucho más que otras y además, como nosotros representamos al Perú urbano, tenemos el hecho de, por ejemplo, una Arequipa tiene mucha migración de rural a urbano y eso nos hace que el crecimiento de las ciudades desde nuestro lado, que es información de Perú urbano, sea un poco más fuerte. ¿Y qué tenemos? Que la categoría de café está creciendo tanto en valor como en consumo medio prácticamente en todas las ciudades. Estas son las principales ciudades que nosotros relevamos, ¿no? Y lo interesante es que crece prácticamente en todas. Entonces, más adelante vamos a ver un poco más al detalle, pero sí es importante ver esto. Más allá de que Lima también esté creciendo y que Lima concentre más del 50% del consumo a nivel total canasta, es importante no perder de vista las provincias porque poco a poco el crecimiento va a venir por ahí, ¿de acuerdo? Porque Lima cada vez va a estar más turizada, más llena de marcas, más llena de SKUs que nos van a complicar cada vez más el crecimiento, entonces hay que comenzar a ver qué espacios tenemos en cada una de las provincias donde todavía el crecimiento no está aportando tanto, más allá del buen crecimiento que tenemos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos la diferencia de total categoría, molido y tostado y soluble, ¿de acuerdo? Y cómo es que representa Lima versus provincias. Y justamente esto es para redondear qué es lo que sucede, ¿no? Lima es más del 65% de la categoría, ¿no? Mientras en el caso de molido tostado está concentrando casi el 80%, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Dónde se produce el molido tostado? En provincias. Sin embargo, tiene mayor representatividad en Lima. Tenemos mucho que accionar ahí, tenemos mucho que accionar en la localía, ¿de acuerdo? Y bueno, acá a la derecha tienen algunos datos muy interesantes que son los principales indicadores, ¿no? La penetración, que es lo que les comentaba, prácticamente todos los hogares compran café soluble, sin embargo 4 de cada 10 solamente compran molido tostado. Obviamente hay una convivencia. Son muy pocos los hogares que consumen exclusivamente molido tostado, si sacamos el dato es más o menos 4% o un poquito menos, ¿no? Entonces es importante ver esto, que en realidad tenemos mucho espacio para crecer en convivencia, no tenemos por qué expandirnos y decir tú ya no tienes que estar en el hogar, sino que tenemos espacios de convivencia en cada uno de los segmentos. Hasta aquí, ¿qué tenemos? Perú versus Latam. Tenemos un espacio para crecer inmenso. El consumo promedio de un hogar es menos de la mitad de Ecuador, ¿de acuerdo? Y Ecuador tiene la mitad de población de la de Perú y aún así la categoría es prácticamente parity a nivel de valor. Tenemos mucho espacio por ahí, tenemos que equipararnos a otros hogares, a otros países. Y si es que vemos a nivel de tipos de café, vamos a ver que tenemos oportunidades muy diferenciadas. Un soluble que ya llega prácticamente a todos los hogares se tiene que concentrar en que el hogar consuma más café, ¿no? Y genera más gasto, más compra del café para poder desarrollarse, ¿no? Y el molido tostado lo que tiene que hacer es comenzar a llegar a más hogares, que sean más hogares los que compran este segmento. Recordemos, 4 de cada 10 compran molido tostado y tenemos que llegar prácticamente al nivel del soluble. De todas maneras se puede hacer eso. Ahora, ¿qué pasa con los canales? Nosotros, como relevamos toda la información que llega al hogar, no hacemos ningún distintivo a nivel de canales y vamos a poder identificar todos los canales a través de los cuales puede llegar un café, ¿de acuerdo? Acá a la izquierda tienen el nivel de importancia, ¿no? Vamos a ver que un canal tradicional como una bodega y un mercado son prácticamente el 80% de la categoría, ¿no? Y es por ahí por donde se viene generando el crecimiento. Si nosotros vemos en este gráfico, tenemos la barrita colorida de azul claro, es la variación versus el año pasado, y el recuadro verde es el aporte en volumen que tiene, en valor en este caso, que tiene cada uno de los canales. Y lo que vemos es que los mercados tradicionales o mercados de abastos, como le llamamos nosotros, son el canal que más aporta al crecimiento de esta categoría. Y si vemos a la derecha los principales indicadores, que son penetración, frecuencia, volumen por acto, precio medio y el total de hogares,
vamos a ver que este crecimiento viene porque la categoría está sumando hogares compradores. ¿Qué quiere decir? Que hay cada vez más hogares que están comprando café a través de mercados. Obviamente, como ya les dije, la categoría a nivel total tiene prácticamente 98% de penetración. ¿Y qué significa esto? Que hay rotación, porque el hogar no compra necesariamente el café en el mismo canal todas las veces, sino que va rotando. ¿De acuerdo? Se compra un frasco, se le acaba, se compra un sachet, se va a otro canal, después compra una lata, se va a otro canal, se va a un mayorista, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver esto, ¿no? No hay que perder de vista todos los canales, pero sí hay que tener en cuenta que por lo menos al día de hoy el canal tradicional está concentrando prácticamente el 80% de la categoría y es el que más aporta. Sin embargo, no hay que dejar de lado todos los canales. Eso es muy importante. No podemos salir de un canal y no estar presente para el hogar. La cosa es simple, si nosotros estamos presentes como categoría en un canal, tenemos cada vez más oportunidades que llegue a un hogar, mire el café y lo compre. Así de simple. Y si vemos la importancia, bueno, ya les había comentado quiénes están creciendo, ¿no? Y aquí viene la tendencia en valor de los últimos 2 años. Lo bueno es que todos están en crecimiento, excepto otros canales que son en realidad como 25 canales adicionales, pero sí es bueno ver esto, ¿no? Que todos están creciendo y ver que la categoría no se concentra específicamente en un crecimiento en un solo canal, sino que está diversificado. Más allá de este nivel de importancia que tiene el canal tradicional, sí es importante ver que está creciendo por todo lado, ¿no? Y si nosotros vemos los principales indicadores de estos canales, aquí viene la diferencia, ¿no? En la frecuencia de compra es por donde nosotros tenemos que seguir mirando qué es lo que sucede, ¿ok? Si es que nosotros recordamos uno de los primeros gráficos que le mostré, el consumo medio o la compra media se forma de la compra por acto por la frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que generar el crecimiento en soluble a través de estos dos indicadores, mientras en un molido tostado a través de penetración, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos identificar cuáles son los gaps, cuáles son las distancias que tiene cada uno de estos canales versus el total categoría, ¿no? Obviamente esto está total categoría, pero sí tenemos que ver cómo es que mercados, que es el canal que genera el principal aporte al crecimiento, todavía tiene espacio por recorrer, ¿no? Y eso es lo que nos sucede a todos tenemos espacio por recorrer en esta categoría, ¿no? Y por eso, repito, me gusta mucho este nombre, porque todos tenemos oportunidades en esta categoría. Ahora, ya pasando específicamente, vamos a hacer una parte súper corta de cada uno de los segmentos. Este es molido y tostado, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando con molido y tostado? Miren acá arriba. Estamos llegando al nivel más alto de los últimos 4 años de valor de la categoría. Es un segmento que viene creciendo. Es un segmento que, si bien es cierto, a nivel de sumar hogares compradores no ha crecido, sí vemos que se está comprando cada vez con mayor frecuencia y eso nos está generando un mayor consumo medio, ¿no? Entonces, nuevamente, esto no hay que perderlo de vista, ¿de acuerdo? No hay que perder de vista que molido y tostado tiene una frecuencia mucho menor que un soluble. No hay que perder de vista que en realidad a nivel de consumo por acto, si lo llevamos a tasas, todavía también está por debajo de un soluble. Sin embargo, hay que aprovechar este entorno, hay que aprovechar que el segmento está creciendo y ver cómo potenciarlo para lograr crecer por penetración. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder hacer que un molido tostado esté cada vez más presente en los hogares? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Y si vemos a la izquierda, tenemos cada uno de los canales para ver por dónde es que se genera este crecimiento en valor, ¿no? Y nuevamente, los mercados tradicionales son los que están concentrando la mayor parte del valor que hay en molido tostado, ¿no? Ahora, todo esto es aporte para identificar por dónde crece el molido tostado, ¿no? Y en realidad no les voy a leer toda la información ahí, pero sí es importante ver todo lo que está resaltado. ¿Ok? Los mercados, ya lo había mencionado, a nivel total categoría, los mercados están dando la hora, en molido tostado también lo está haciendo. El nivel socioeconómico AB es el más importante, ¿ok? Lo resalto aquí porque es el que está generando mayor crecimiento. Sin embargo, la oportunidad está para molido tostado, ver qué hacemos con otros niveles económicos. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente tiende a ser un poco más caro o a verse un poco más caro un molido tostado versus un soluble y por ahí que pierde un poco de piso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Jugar con formatos, ¿ok? Los SKUs o los formatos que cada uno de los fabricantes está utilizando no necesariamente está llegando
acorde a un nivel socioeconómico más bajo. Entonces tenemos muchas formas de accionar, muchas formas de ahondar sobre la información que tenemos y así poder sacar oportunidades un poco más detalladas para cada uno de los fabricantes, de los productores, etcétera. Las amas de casa mayores son las que más, o hogares con ama de casa mayores son las que más tendencia al molido y tostado tiene. En realidad tendríamos que averiguar el por qué, se puede hacer, sí, pero sí hay que tener en cuenta que en estos hogares es donde también hay hijos jóvenes que están cerrando el colegio, que están iniciando o cerrando la universidad y probablemente también tenemos un poco más de tendencia de buscar el tema del café para estar despierto, ¿no? Entonces sí se hace muy relevante aquí el molido tostado y Lima. ¿Es importante Lima? Sí, es muy importante, ya vimos que concentra prácticamente el 65% de la categoría, pero como les decía, vimos al inicio la gráfica de variaciones, de cada una de las ciudades. Acá es el aporte a molido tostado y vemos que Lima concentra prácticamente todo el aporte positivo al segmento. ¿Qué debemos hacer? Ya lo estamos haciendo bien en Lima, ya lo estamos haciendo bien. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Comenzar a ver hacia afuera, ¿no? Mucho yo recordaba cuando vieron todo el fenómeno del niño costero, donde todo el mundo puso la cara hacia el norte, ¿no? Y algunas zonas del sur, y decían, sí, hay que hacer algo, ¿no? Y fue el único momento en que alguien se desvió de mirar Lima. O sea, tiene que pasar un desastre natural para que miremos hacia otro lado. No esperemos eso, porque las oportunidades están ahí. ¿Ok? Y si vemos el soluble, vamos a tener una mirada general, que es nuevamente las diferencias. 4 de cada 10 hogares compran molido tostado, soluble prácticamente todos, ¿no? Ahí tenemos un gap para cada uno de los segmentos. La frecuencia está muy por encima también, prácticamente 4 o 5 veces más de la frecuencia de compra de un molido tostado. ¿Dónde viene la diferencia? La compra. La compra, obviamente, jugando entre formatos, vamos a tener que una compra promedio es de 20 gramos, ¿no? Versus más de 200 que tiene un molido tostado, obviamente por tipos de formato, ¿no? Y el gasto por acto. Obviamente, el desembolso que tiene un hogar cuando compra un soluble es más bajo, ¿no? Permítanme hacer esta gracia de volver acá. Es 3 veces más, ¿no? Y nuevamente, repito, ¿qué es lo que tiene que hacer un molido tostado para poder llegar a niveles un poco más bajos? Encontrar un ticket adecuado, que ese hogar que va a desembolsar una cierta cantidad de plata por un café tenga la opción de comprar un molido tostado y no se vaya necesariamente por un soluble o en todo caso pueda convivir con los dos. Y si vemos el crecimiento, acá sí a nivel de soluble, que tenemos un segmento un poco más fuerte en el mercado, el crecimiento no solo es en el mercado, sino que es en todos los canales, ¿no? Lo cual es bastante bueno porque soluble está haciendo su trabajo diferenciado, no solo se concentra en el AB, también está concentrándose en el C, sin embargo, repito, no hay que dejar de lado a los demás niveles socioeconómicos. Sí es importante ver esto, se mantiene la tendencia de amas de casa mayores de 55 a más años, entonces hay que ver cómo nosotros reactivamos ese consumo en el hogar cuando hay personas menores, cuando hay amas de casa menores, porque ¿qué es lo que está sucediendo? Hice el hincapié de estamos relevando data que llega al hogar, porque cada vez más vemos cafeterías, consumo fuera del hogar, y ahí es donde están los jóvenes. Entonces, nosotros tenemos que encontrar todos los momentos posibles en los que se consuma un café. El hogar joven no solo tiene que irse a comprar un café en una cafetería, puede comenzar su día con un café en casa y cerrar su día con un café en casa. Y para eso es que nosotros tenemos que accionar ahí. Y nuevamente la misma mirada que ya me voy a cansar de repetirlo, pero no solo miremos Lima, hay mucha oportunidad en provincias. Entonces, sobre los segmentos, bastante rápido. Molido y tostado necesita generar penetración, necesita llegar cada vez más a los hogares y hay que tener en cuenta qué es lo que está pasando con los canales. Se está concentrando mucho en mercados, el desarrollo, y hay que ver cómo desarrollarnos por otros mercados, por otros retailers y a través de otros niveles socioeconómicos. Y para soluble hay que mirar provincias, de todas maneras hay que mirar provincias y hay que generar un mayor consumo, hay que generar una mayor compra para poder desarrollar el segmento. Perfiles, vamos a ver qué es lo que está pasando con perfiles. Esta es la distribución de molido tostado versus soluble, de acuerdo a nivel de volumen de cada uno de los niveles socioeconómicos. De cada 100 gramos, por así decirlo, de café, casi el 30% es molido tostado, pero únicamente para el nivel socioeconómico alto, ¿no? Y aquí refuerzo de que no necesariamente estamos adecuando los formatos de nuestros productos a que un nivel socioeconómico un poco más bajo lo pueda comprar. ¿De acuerdo? Cada vez vemos que
es más frecuente el hogar o la persona que te dice que quiere experiencias. El café es todo experiencia, todo, absolutamente todo, desde que vas a comprarlo hasta que te lo consumes, lo estás preparando, todo es experiencia. Entonces tenemos que accionar en niveles un poco más bajos que también quieren tener una experiencia. La experiencia no es solo por algunos adinerados o los que están más arriba en la base, en la pirámide, en realidad es para todos, ¿no? Y acá, bueno, a la derecha tenemos un poco de información de los principales indicadores donde vemos las principales diferencias, ¿no? ¿Qué es lo que nos llama mucho la atención, sobre todo en el AB? El tema del gasto, ¿no? Es mucho más alto a nivel de los niveles socioeconómicos. ¿Ok? Y aquí también, para reforzar lo que habíamos viendo antes, es las diferencias que tiene cada uno de los segmentos. Independientemente del nivel socioeconómico, el mercado es el canal más importante para el molido y tostado, mientras un soluble en realidad es un poco más combinado a nivel de canales y un nivel socioeconómico E, que en realidad se convierte en el más fuerte del canal tradicional. Así que, insisto, hay que ver qué hacemos con cada uno de los niveles y hay que comenzar a cruzar la data, ¿no? Porque no es solo ver el nivel socioeconómico y el canal, porque no podemos accionar en un nivel socioeconómico E si vamos a ir a una tienda que no está en el nivel socioeconómico E, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a cruzar esta información para poder salir adelante. Un importante tema acá: café es una categoría atomizada. Tenemos, desde la lectura que nosotros hacemos, imagínense, que llega al hogar, tenemos más de 300 marcas registradas, tenemos más de 450 SKUs, o sea, formatos específicos de marca, contenido, tipo, etcétera. ¿Cuántos creen ustedes que llegan realmente al hogar con un punto de penetración? Un punto de penetración para Kantar Worldpanel es casi 50.000 hogares. ¿Quién se anima a tirarme un solo número de cuántos creen de esas 300 marcas que llegan más a un punto como mínimo? ¿Alguien se atreve? ¿Alguno de mis panelistas? ¿Ninguno? Bueno, 45. 45 a nivel total no es nada. ¿Qué nos dice eso? Oportunidades para todos, nuevamente, ¿no? No solo para los que no aparecen en la foto, sino para los que están en la foto, porque ya vimos que a nivel de SKUs también estamos rebosando, ¿no? O sea, piensen ustedes cuando van a tomar un café, independientemente del sesgo que tienen por su producto o su marca, llegan a un lugar y tienen infinidad de cafés, de formatos, de tipo, etcétera. O sea, tenemos mucha oportunidad incluso hasta de optimizar nuestro producto. Optimizar finalmente es seguir ganando, no necesariamente es perder en el mercado, es seguir ganando, ¿no? Entonces, estas son la cantidad de marcas que ingresan en total a los niveles socioeconómicos A, B, C, D y E, desde 22 hasta 37 por niveles, y a nivel total mercado, total hogares, 45, de 300, señores, de 300, ¿no? Este es el gasto medio que tiene cada uno de los segmentos por cada uno de los rangos de edad, ¿de acuerdo? Obviamente, como ya les había dicho, tenemos mucha concentración del gasto en hogares con amas de casa de 55 años o más, ¿no? Entonces tenemos que ver qué hacemos aquí. Esto para todos es una oportunidad. Y ya para ir cerrando, esta es la mirada de canales, ¿no? Donde vemos nuevamente qué es lo que pasa a nivel de rangos de edad, ¿no? Tenemos un ama de casa mayor a 55 años que también tiene un poco más de importancia de un autoservicio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros para poder tener indicadores similares a este tipo de hogar con amas de casa de 55 años a más en hogares más jóvenes, ¿no? O sea, la tendencia es esa, y cada vez tenemos hogares más jóvenes, hogares más pequeños, hogares unipersonales, hogares de papá, mamá e hijo, parejas con hijos jóvenes, ¿no? La tasa de natalidad es cada vez más corta. Tenemos que ver qué hacemos para poder llegar a hogares más jóvenes, ¿no? Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? O sea, cada vez, en realidad acá no está el crecimiento, en hogares monoparentales o sin hijos el crecimiento es más del 55% a nivel total canasta Kantar Worldpanel, pero en el caso de café, miren cómo estamos en el hogares sin hijos, ¿no? Que puede ser unipersonal o parejas sin hijos, y donde están los hijos de 13 a 29 años, ¿no? Que les decía, también es importante ver ese segmento por donde también se genera un buen consumo de café, no solo del soluble, sino también del molido tostado. Entonces, ya para cerrar, creo que estoy con el tiempo exacto, las oportunidades son para todos,
¿De acuerdo? Acá no hacemos ninguna distinción, las oportunidades son tanto para el soluble a través de mayor compra, las oportunidades son para el molido tostado a través de mayor compra y mayor cantidad de hogares comprando el producto. Las provincias nos van a dar la hora, nosotros no podemos seguir descuidando las provincias, es cierto. Va a seguir siendo Lima el principal nivel de consumo de la categoría de compra, pero hay que comenzar a diversificarnos, porque si seguimos concentrándonos vamos a llegar a un punto en el que nadie va a poder crecer, porque ya no vamos a poder inyectarle café a la avena a alguien. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que seguir viendo las oportunidades en provincias y el portafolio, lo que les comentaba ahora último. De 300 marcas, 45 están entrando al hogar con más de un punto de penetración. Todas las demás, ¿a dónde se están yendo? ¿No? Tenemos que ver cómo potenciarlas. SKUs, más de 450, y también son menos del 20% de los que llegan al hogar con un punto de penetración. O sea, tenemos mucha oportunidad también de comenzar a optimizar nuestro portafolio, tanto a aplicar y sacar nuevos, como por ejemplo un molido tostado que puede sacar nuevos formatos para ir a un ticket mucho más bajo, en un nivel más bajo, como también a cortarlos, ¿no? Porque hay SKUs que en realidad podrían ser hasta inservibles en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, nada, cierro con el comentario final de oportunidades para todos, de todas maneras. Gracias. Gracias, Gonzalo. Interesante. Los que tuvimos la suerte de hacer la previa de los resultados, nos pareció muy interesante la penetración de las marcas por eso hoy día a las 4:30 vamos a hablar sobre justamente esa atomización de marcas y cómo desde el punto de vista académico un profesor de marketing nos va a contar de que hay que tener una estrategia un poco más asertiva con cómo querer llegar al consumidor. Quisiera cederle la palabra a Gustavo de Lama, gerente comercial de Exportador Romex, para que nos diga los comentarios y alguna pregunta puntual para Gonzalo. Buenos días, gracias a todos, gracias David, gracias Gonzalo, realmente la exposición muy buena. Una pregunta importante para Gonzalo es, ¿cómo hacemos para romper los hábitos de provincia, especialmente para las marcas de café? Porque ha dicho que el mercado potencial puede ser provincia. ¿Qué podemos hacer para desarrollar esas marcas o romper esos hábitos? Porque en provincia es distinto, ¿no? Ejemplo, Arequipa, tomando como una zona, tiene un consumo distinto de café, lo toman de otra forma, ¿no? El norte también, en la selva hay consumo de café fuerte también. Entonces, ¿cómo podemos hacer, ya que ustedes investigan en hogares o en paneles de hogares, cómo podemos hacer para romper eso? ¿No? Dale, muy buena tu pregunta, Gustavo, y en realidad prácticamente te la estaba respondiendo tú solo en tus comentarios, y es, todos tienen consumos distintos, tradiciones distintas, todos tenemos una cultura muy amplia en el Perú, y lo que hemos visto desde Kantar World Panel es que las marcas más exitosas en el tiempo lo que hacen es peronizarse, es hacerse más local, lo más locales posibles. Entonces, lo que tenemos que hacer es adecuar nuestro producto a cada una de las tradiciones que tiene cada una de las regiones. Es difícil, lo sé, es un trabajo muy delicado, muy de puntada de hilo, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es identificar cuáles son esos puntos específicos que hacen diferente a una Arequipa y una Lima y accionar ahí, ¿no? Veíamos que las marcas que ponen soy peruano, por así decirlo de manera rápida, crecen más en el Perú porque se identifican. Entonces vamos a lanzarnos con un café piurano en Piura y que se adecue al consumo que tiene en Piura, porque en realidad el consumo del café vemos una clara estacionalidad por el tema de Lima, pero el café no es específico de una ciudad con frío. O sea, una de las principales ciudades consumidoras de café están en el oriente, ¿no? Entonces, ¿qué hace el oriente que no hace Piura? Entonces tenemos que ir identificando cada uno de estos puntos para poder hacer un portafolio cada vez más acorde a cada una de las tradiciones que tenemos en el Perú. Gracias. Ahora Juan Grandes de Altomayo, comentario. Buenos días a todos, gracias por la invitación y también gracias Gonzalo por la participación y la conferencia, que creo que nos has dado una información bastante valiosa, ¿no? Quizás para resumir, yo tendría que decir que el gran reto o la oportunidad está en incrementar el consumo medio, como bien lo precisaste, ¿no?
Creo que hay muchas oportunidades realmente y tenemos un consumo per cápita tan bajo que lo único que nos permite o lo que nos quedaría hacia futuro es incrementar dicha cifra, ¿no? En ese sentido, quizás, Gonzalo, mi consulta o mi pregunta va, si tal vez pudieras compartir alguna experiencia de otra categoría que tuvo un per cápita de consumo bajo y tal vez se incrementó a través de algunas acciones que quizás podrían ser replicables en esta categoría. Sí, claro, en realidad hacer comparativos a veces son un poco injustos por las diferencias que tiene cada una de las categorías, ¿no? Pero en realidad lo que vemos es mucho juego de formatos, ¿de acuerdo? Los formatos, ya saliéndome un poco de la diferenciación que tenemos que hacer en cada una de las ciudades, los formatos aquí son claves, justamente por eso les hablaba un poco de la optimización a nivel de SKUs. Nosotros tenemos que fomentar el mayor consumo y la forma más rápida y más fácil que tenemos para hacerlo es hacer que el hogar compre más, de una sola, ¿no? Y eso es lo primero que nosotros tenemos que accionar, ver cuál es la forma más rápida de que el hogar compre. Un caso específico, para responder específicamente a tu pregunta, podría ser fideos. En realidad, fideos, ustedes mismos lo deben haber visto, cada vez hay formatos más grandes y cada vez es más importante el formato de 1 kilo, a lo cual no veíamos hace 10 años atrás, ¿no? Entonces, nosotros, además de identificar cuáles son las oportunidades por cada una de las ciudades con respecto a la pregunta de Gustavo, ¿no? Tenemos que identificar la mejor forma de comprar, porque el hogar siempre va a querer buscar ahorros. Y nosotros también sabemos que la forma más fácil de buscar ahorros es comprar formatos más grandes, ¿no? Entonces hay ahí todavía un juego que tenemos que hacer entre formatos y marca para poder generar ese desarrollo. Yo quiero agradecer, vamos a hacer solo 2 preguntas del público, una de Luis Navarro, ya, en su calidad de expresidente de la Cámara. Y si hubiera otra pregunta más, por favor, en este momento, ya entonces Lucho, tu pregunta y cerramos. Hola, buenas. Solamente quería saber si ustedes tienen algún tipo de estudio comparativo en el sentido siguiente. La estacionalidad está muy marcada básicamente por el invierno. Quiere decir, la gente toma bebidas calientes por el frío. El café compite con hierbas. ¿Hay algún tipo de, digamos, en otras palabras, si el café crece, ¿le va a quitar espacio a las hierbas o pueden crecer paralelamente? Sí, desde el lado de Kantar World Panel podemos ahondar sobre esa asunción que haces, pero en realidad, para responder un poquito de la pregunta de lo que hemos visto en la data, en realidad no es excluyente, ¿no? La época de frío en este caso hace que las categorías se expandan independientemente la una de la otra. ¿Qué es lo que sucede? Lo que vemos en realidad con la misma categoría. Los segmentos conviven, ¿no? Y eso hace que en realidad el hogar no solo conviva entre soluble y molido tostado, sino también con tés, con cocoas, con chocolates para tazas, con leche, modificadores, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, la estacionalidad marcada se da y se expanden todos, sí, ¿de acuerdo? Pero ya para ahondar sobre cuál es el impacto del crecimiento de una sobre otra, tendríamos que, o sea, podemos hacerlo, pero tendríamos que correr el análisis. Yo les agradezco, Gonzalo, Gustavo, Juan. Les pido un aplauso, por favor. Gracias por esto. Nos vamos a tomar la foto. Y invito a...